¿Por qué es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? En el año 92 terminaba el decenio de una asamblea de las Naciones Unidas por los impedidos. En ese momento se denominó así. Ese decenio empezó en el 83, terminó en el 92, y precisamente en todo ese periodo se trató de trabajar todo lo que era la situación de las personas con discapacidad en la sociedad y mejorar todos sus derechos y también, bueno, ver de mejorar todas las problemáticas en su situación de día a día que vivían. En estos últimos años se empezó a visibilizar un poco más todas las necesidades que tenían estas personas o que tienen estas personas. Tiene un vuelco enorme a partir del año 2006. En ese año se fomenta todo lo que es los derechos de las personas con discapacidad. A partir de ahí, en el año 2008, tiene fuerza de ley en nuestro país. A través de esa Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad hay un cambio enorme, porque precisamente esa convención lo que abarca son todos los aspectos de la vida de las personas, en este caso de las personas con discapacidad, y de todos los derechos que tienen y que deben ser cumplidos. Podemos hablar de un primer momento, de un modelo de prescindencia donde las personas con discapacidad se las apartaba, se las aislaba, y no hasta hace tanto. Recordemos que cuando uno era chico y sabía que en una familia podía haber una persona con discapacidad, recordemos que a esa familia no se la sacaba a que comparta la vida diaria con el resto de la familia. Después se pasa a un modelo médico rehabilitador, donde precisamente la discapacidad era algo que había que rehabilitar, que era algo transitorio, cuando en muchos casos no era así, y llegamos al actual modelo social, que es el modelo del cual se habla en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que precisamente habla de que la discapacidad no está en la persona, sino que está en todo el entorno, que imposibilita que la persona pueda cumplir con sus derechos de la misma manera que cualquier otra persona. Una cosa es nacer con una discapacidad y otra cosa es tener una discapacidad a lo largo de la vida. ¿Cómo se tiene que manejar? Hay estudios que hablan de los diferentes porcentajes de discapacidad. Generalmente cuando tenemos desde los 0 hasta los pocos meses son tipos de discapacidades con los cuales nace la persona. Y después, a medida que van pasando los años, se van dando muchas otras situaciones. Quizás en la edad temprana puede ser por enfermedades, a raíz de esas consecuencias de esas enfermedades. Después en la vida adulta podemos hablar de accidentes en una primera juventud, o en una etapa de un adulto mayor podemos hablar de consecuencias del envejecimiento. Entonces, cada etapa tiene su porqué o tiene su razón mayoritariamente de por qué se dan los tipos de discapacidad. Pinamar hoy tiene 1.463 personas con discapacidad y ese número va en aumento. Recordemos que a nivel mundial estamos hablando de un 15% de la población, alrededor de unos 1.000 millones de personas con discapacidad. A nivel nacional ese número baja un poco a 12,9%. Y hoy en Pinamar tenemos un 3,25% de personas con discapacidad. ¿Esas personas con discapacidad se las asiste de qué manera? No solo trazando políticas públicas en cuanto a lo que son obras, en cuanto a lo que es empleo. Por ejemplo, me detengo un momento en empleo, ¿no? Hoy Pinamar tiene 35 personas con discapacidad que están cumpliendo y están sumando para ser parte del cupo del 4%, del cual habla la ley 10.592 en su artículo 8. Nos falta muy poco para cumplir con ese cupo. Ese cupo habla de que todos los organismos estatales tienen que tener en su población de trabajadores un 4% como mínimo. Yo creo que el ejemplo a seguir es Balcarce, que creo que estaba rondando el 6%. De los 135 municipios que hay en Buenos Aires, me animo a decirte que no llegan a 10 los que cumplen con ese cupo, y Pinamar está a punto de lograrlo.